Buenas tardes, vamos a ir dando comienzo porque ya estamos en hora a esta segunda jornada de las quintas jornadas. Los derechos LGTBI son derechos humanos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. José Ignacio Pichardo Galán es profesor titular del Departamento de Antropología Social y Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido uno de los responsables de la puesta en marcha y ex coordinador de la Oficina de Diversidad Sexual e Identidad de Género de la Universidad Complutense de Madrid, que fue la primera que se puso en marcha en una universidad española. Esta tarde va a estar con todos ustedes con una ponencia a la que ha dado por título La diversidad sexogenérica en el ámbito universitario, barreras, innovaciones y retos de futuro. Y ya pues sin más dilación le damos paso a Ignacio para que pueda hacer su intervención. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Perfecto. Bueno, voy a ver si sí, se ve bien la presentación, ¿verdad? Begoña, ¿se ve? Creo que se ve, disculpa Ignacio, yo por lo menos como la estoy viendo en pantalla, no está pantalla completa. ¿Y ahora cuando las paso no se ven? Sí, pasa a ver, pasa por ejemplo A ver, voy a volver a probar, Sí, es que no está pantalla completa. Ahí, que ahora pone gracias, ¿se ve o no? Sí, yo lo veo a buen tamaño, está a un lado el intérprete y al otro la pantallita tuya. Yo creo que sí se va a ver bien. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Santa Cruz por haber montado estas jornadas, que ya son las quintas jornadas, y yo creo que es muy importante que desde los ayuntamientos, desde los municipios también se tomen estas iniciativas de cara a promover el respeto, ¿no? del colectivo LGBTI, ¿no? Que formamos también parte de la ciudadanía, y bueno, sobre todo que sean las quintas, ¿no? Y yo agradecerles especialmente que me hayan vuelto a invitar, porque estuve ya hace unos años en Santa Cruz. Por supuesto, siempre es mucho mejor estar allí, que cualquier excusa es buena para estar en Tenerife, pero bueno, ahora, debido a la situación que tenemos, está bien que por lo menos tengamos la oportunidad de encontrarnos de esta manera, ¿no? Que la tecnología nos permita volver a encontrarnos. Y como ha dicho antes Begoña, si bien estas jornadas están centradas en el tema del ámbito laboral, mi ponencia se va a centrar sobre todo en la universidad, ¿no? Es decir, qué tiene que ver la universidad, qué está ocurriendo en las universidades, también las universidades como espacio de trabajo, pero no solo eso, pero sobre todo la universidad, que para muchas personas es la puerta de entrada al mercado laboral, al acceso al mercado laboral, y a qué partes, ¿no? Cuál es la segmentación horizontal, es decir, a qué ámbitos de trabajo vamos a trabajar, y también lo que sería la segregación vertical, ¿no? Es decir, cómo podemos ir ascendiendo en el ámbito laboral. Bueno, cuando trabajamos estas cuestiones de diversidad LGBT, yo muchas veces me encuentro con esta idea, ¿no? De decir, bueno, incluso en el ámbito laboral, pero también en las universidades, ¿por qué es necesario trabajar estos temas, ¿no? Si ya en España tenemos la ley del matrimonio igualitario ya hace más de 15 años prácticamente, hemos visto cambios legales y sociales muy importantes, ¿no? Y España realmente en casi todas las encuestas que se hacen a nivel internacional, estudios de opinión, de actitudes, etcétera, etcétera, sobre el respeto y el reconocimiento de la diversidad sexual, de identidad de género, de expresión de género, vemos que en España efectivamente hay una gran mayoría respetuosa con la diversidad sexual, con la diversidad familiar y con la diversidad de expresión y de identidad de género, ¿no? Y eso no se puede negar. Yo creo que cualquier persona que hayamos vivido en este país durante un tiempo somos conscientes de esos cambios, ¿no? De esos cambios sociales y legales. Sin embargo,
el cambio legal y el cambio de esa gran parte de la sociedad española no significa que hayan desaparecido las discriminaciones, las desigualdades e incluso las experiencias de acoso o de agresiones que puedan vivir las personas que forman parte del colectivo LGBTI+, ¿no? Es decir, las personas que se salen de esa norma o de la normatividad sexogenérica. Aquí, por ejemplo, tenemos los datos de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, de la FRA, que en 2019 llevó a cabo una segunda gran encuesta con más de 100.000 personas LGBTI de toda Europa que participaron en esta encuesta y que nos permite saber bastante, aunque le falte la representatividad estadística, porque trabajar con el colectivo LGBTI es difícil porque obtener esa representatividad estadística, pero podemos ver cómo en España, a pesar de que efectivamente es uno de los países donde más se reconoce y se respeta a las personas LGBT, el 41% de las personas LGBT en el año 2019, es decir, prácticamente ayer, sufrieron una experiencia de acoso o de discriminación en los últimos 12 meses, ¿no? Y en ese sentido, en este curso se puede ver que estamos incluso por encima de la media europea, de la Europa de los 28, que es 38. Es decir, que no necesariamente el avance legal y el avance social significa que, por desgracia, aún no hemos conseguido erradicar las situaciones de LGTBIQ-fobia en nuestra sociedad. Pero bueno, como decía antes, efectivamente España es uno de los países con mayor porcentaje de personas respetuosas con la diversidad sexual e identidad de género. Estamos hablando en las diferentes encuestas y estudios de opinión, estamos hablando de en torno al 80%, ¿no? Es decir, el 80% de la población española es respetuosa con las personas LGBTI o al menos dice serlo, ¿no? Que eso también es otra cuestión entre lo que se declara y lo que se es. Pero bueno, es un porcentaje muy alto. Y si nos creemos lo que la gente dice, eso significa que de cada 5 personas, 4 son respetuosas con la diversidad LGBT. Pero aquí viene la parte negativa: de cada 5 personas hay una persona que es abiertamente homofóbica, lesbofóbica, bifóbica, transfóbica, ¿no? Y la cuestión, y eso lo sabe todo el colectivo LGBT, es que yo, si llego a un nuevo ámbito laboral, si llego a un nuevo espacio de estudio, como pueda ser la universidad, si llego a un nuevo edificio, si llego a cualquier espacio, yo no sé si esas personas forman parte de ese 80% que es respetuoso o de ese 20% que es abiertamente, tiene actitudes abiertamente discriminatorias, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre para las personas LGBT, ¿no? Cuando llega a un nuevo espacio. Y si me toca a mí, el o la jefa o el jefe, el compañero, la compañera, la profesora, estudiante, siendo tu profe, compi de habitación, conserje, etcétera, 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 que forma parte de esa minoría homófoba, lesbófoba, transfoba, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta dos cuestiones. Una, que a pesar de que la gran mayoría de la población española es respetuosa con la diversidad LGBT, esa minoría, que es significativa, el 20%, impone su ley del silencio, su ley de la homofobia, lesbofobia, bifobia, etcétera, en los ámbitos educativos y en los ámbitos laborales. ¿Por qué? Porque si yo entro a un aula en una universidad donde hay 50 estudiantes y 40 son respetuosos y 10 no lo son, esos 10 personas, 5 personas, 3 personas, 2 personas, una persona, me puede hacer la vida imposible. Especialmente si esa gran mayoría que es respetuosa no hace nada o mira para otro lado o ni siquiera es consciente de determinadas situaciones de discriminación que se están viviendo. Y esto tiene como consecuencia algo que no pude estar ayer en la presentación de Concha, pero conozco su trabajo porque el estudio es muy bueno y desde luego nos ha servido para otros trabajos que hemos hecho en otros ámbitos. Es esa invisibilización, ¿no? Es ese ocultamiento, no hablar de la propia orientación sexual, incluso en muchos casos de la identidad de género. Por eso, y aquí os traigo una buena práctica que yo entiendo que estamos llevando a cabo en la Universidad Complutense de Madrid, desde la Oficina de Diversidad Sexual e Identidad de Género, que empezamos a poner en práctica, que eran estas pegatinas con el escudo de la universidad y con la bandera del orgullo, ¿no? Es decir, pegatinas que el profesorado, pero se puede colocar en su despacho, en una carpeta, en su móvil, en el portátil, es decir, que el profesorado se está visibilizando
como parte de esa mayoría que es respetuosa con la diversidad LGBT. Pero no solo el profesorado, sino que también, y esto me parece muy importante, también el personal de administración y servicios, es decir, la persona que está en la biblioteca atendiendo, la persona de la conserjería, la persona que está, yo que sé, en cualquiera de los servicios que ofrece la universidad. Y probablemente, si tú no eres LGBT, ni siquiera te des cuenta, o sí, pero si eres LGBT ya sabes que con esa persona te vas a poder expresar libremente cualquier tipo de situación. Y si es un docente o una docente, por ejemplo, si tú quieres hacer algún tipo de investigación para tu TFG, para tu TFM, tu tesis o lo que fuere, un trabajo de clase sobre este tema, sobre diversidad sexogenérica, pues sabes que esa persona va a estar abierta a ello. Entonces, yo creo que una idea muy importante es esta idea de visibilizarnos, que también seguro que mañana Óscar Muñoz va a comentar del ámbito laboral, ¿no? Lo de la cuestión de las personas aliadas. Creo que se me ha ido la presentación. Bien, se ve bien, ¿no? Se ve muy bien, sí. Perfecto, gracias, Begoña. Es que como tengo la pantalla chiquitita, yo no sé lo que estáis viendo. Vale. Si hay alguna pregunta, Begoña, o si alguna persona de las que está asistiendo tiene cualquier pregunta, comentario, que lo haga por el chat y tú, Begoña, me interrumpes, que no me importa que me interrumpan en la presentación y podemos incluso ir metiendo, aunque al final va a haber un espacio para preguntas y respuestas, si a alguien algo no le queda claro, quiere preguntar durante la presentación, lo puede hacer sin ningún problema. De acuerdo. Perfecto. Entonces, la cuestión es, como vamos a centrarlo en el tema de la universidad, es qué es lo que ocurre antes de la universidad, ¿no? Y eso es algo que también tenemos muchos estudios. Es decir, que las personas que no obedecen a la norma sexual y de género, es decir, las personas que son lesbianas, gays o bisexuales, es decir, por orientación sexual, pero también aquellas personas que son trans, que no se identifican con el género que se le asignó al nacer, bien porque, digamos, a mí se me ha asignado como niña y yo me siento un niño, o porque soy una persona no binaria, o cualquier situación en las que se incluyen bajo el paraguas del colectivo trans, ¿no? Y también las personas que sin ser lesbianas, gays o bisexuales y sin ser trans, se saltan las normas de género. Y esto es algo que también muy importante, ¿no? Es decir, una persona heterosexual y cisexual, que no es transexual, eso sería el significado de la palabra cisexual, también puede sufrir discriminación por LGTBI-fobia. Porque si tú eres una chica que no responde a los cánones de género, que eres muy masculina, entre comillas, es decir, que haces cosas que se supone que no tienen que hacer las mujeres, y sobre todo si eres un chico que no hace cosas de chico, aunque seas heterosexual, también también vas a sufrir el insulto maricón y también vas a sufrir la exclusión y toda esa violencia que lleva aparejado este sistema sexogénero, ¿no? Y este sistema de prejuicios sexogenéricos. Entonces, esto también, por desgracia, ocurre en el conjunto de la sociedad, pero también ocurre en las etapas escolares previas a la universidad, ¿no? En primaria y sobre todo en secundaria, donde se siguen dando a día de hoy situaciones de acoso escolar y de bullying, se siguen dando lo que se llama el currículum oculto, es decir, de lo que no se habla. Hay un compañero, Esteban López Medina, por ejemplo, que ha analizado los libros de texto de secundaria de inglés, donde la diversidad LGBT está totalmente ausente, en contra de lo que ocurre en la sociedad en general, ¿no? Que sería el currículum oculto, o las familias LGBT hablan de cómo en esas etapas escolares en ningún momento aparecen familias que vayan más allá de la familia nuclear heterosexual, es decir, mamá, papá, niño, niña, como si en la sociedad española no existieran otros tipos de familias, familias homoparentales, familias reconstituidas, adoptivas, monoparentales, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el currículum oculto, de qué no se habla en los recorridos escolares, y después tendríamos el currículum explícito. Y todo esto lo que hace es que no es solo lo que ocurre en la universidad, sino que cuando queremos ver a lo que pasa en la universidad, tenemos que ver también quién no llega a la universidad, ¿no? Es decir, todo este sistema de violencia, todo este sistema de discriminaciones y de prejuicios exogenéricos pueden constituirse en una barrera para muchas personas que ni siquiera pueden llegar a ella, ¿no? Por un lado, porque toda esta presión va a limitar las posibilidades de desarrollo afectivo, expresivo y académico de las personas que se salen de la norma sexogenérica, ¿no? Y por otro lado, muchas veces incluso sometidas a la presión del acoso escolar, que a veces, aunque tú no lo recibas en primera persona,
Esto es lo del horizonte de la injuria, ¿no? Si estás viendo que se lo están haciendo a tus compañeros y a tus compañeras que se salen de la norma, pues tú ya sabes que no te tienes que salir de esa norma, ¿no? Es decir, que si tú eres lesbiana y estás viendo que le están haciendo la vida imposible a una compañera que es lesbiana o que la están insultando, pues tú no te vas a visibilizar como lesbiana, probablemente, ¿no? Pero eso ya tiene un coste. Y por otro lado, y esto también existen diferentes estudios, sobre todo a nivel internacional, que muestran cómo este tipo de acoso por orientación sexual e identidad de género hace que baje el rendimiento escolar, ¿no? Es decir, que tengas peores notas, por así decirlo, e incluso en muchos casos el abandono de los estudios, ¿no? Sobre todo y especialmente con el colectivo de personas trans. Y además hay otra cuestión, y yo creo que aquí podríamos hacer un paralelismo con la situación que viven las mujeres, ¿no? Con el tema del género, como ya también pensamos que se produce una segregación horizontal, es decir, que lo que estamos viendo desde nuestra experiencia todavía cualitativa, porque no tenemos los datos cuantitativos con el alumnado, sí que es que parece que las personas del colectivo LGBT y tienden a ir hacia determinadas carreras o por lo menos a visibilizarse en determinadas carreras, ¿no? Es decir, por ejemplo, y normalmente son aquellas carreras que están feminizadas. Enfermería, trabajo social, todas las de ciencias y humanidades, o sea, todas las de humanidades, todas las que tienen que ver con el arte, todas las que tienen que ver con el cambio social, antropología, sociología y demás. Aquí vemos que existe una mayor visibilidad y una mayor, parece ser, presencia de estudiantes LGBT, ¿no? Pero aquí ya estamos viendo, esto es como lo de las carreras de tecnología y demás, ¿no? Las carreras STEM, donde hay una infrarrepresentación de las mujeres, todavía nos faltan los datos para ver si en estas carreras, datos cuantitativos, también hay una infrarrepresentación de las personas LGBTI, ¿no? Nos faltaría un mapa real, ¿no? Un mapa con datos. Tenemos la intuición, pero nos faltan los datos. Pero en la investigación cualitativa sí que nos sale, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el proyecto ADIM, este proyecto que luego os voy a hablar un poquito, que hicimos en empresas y universidades, en la parte cualitativa, por ejemplo, que participaron varias universidades españolas, decían, una chica decía, no se ven parejas de chicos y chicas en la UMA, no se ven parejas de la mano, en actitudes cariñosas. La gente tiene mucho miedo a cuidarse de los espacios. Aquellos espacios que son favorables y aquellos que quizás todavía no lo son, en los que tienen miedo o mayor preocupación a mostrarse visibles. Se hizo el año pasado un TFM para analizar el nivel de homofobia en distintas facultades de esta universidad, de la Universidad de Málaga, y se vio que en distintas facultades existían distintos niveles de homofobia. Se analizaban las facultades de Psicología, Derecho, Ingeniería y Trabajo Social. Y se vio que había una diferencia estadísticamente significativa entre, por ejemplo, Derecho e Ingeniería con respecto a las otras facultades más orientadas a la intervención social, ¿no? Es decir, los pocos datos que vamos teniendo cuantitativos, y en este caso cualitativo porque era un TFM, apuntan a que sí que hay esta segregación horizontal en las carreras, en los estudios, que obviamente después se va a reflejar en el ámbito laboral, ¿no? A ver si consigo pasarlo. Sí. Pero también hay que tener en cuenta que para muchos chicos y chicas, adolescentes y jóvenes, la universidad supone una posibilidad, ¿no? Es decir, un espacio de liberación. Y esto es algo que tradicionalmente hemos ido viendo cuando hacemos trabajo de campo, investigación en secundaria, ¿no? Como muchos chicos y chicas que están en el armario en sus institutos o en sus centros de formación profesional o lo que fuere, miran hacia la universidad como ese espacio de liberación, ¿no? Un momento y un espacio en el que se va a producir lo que Goffman llama una ruptura biográfica, ¿no? Él habla de escapar del control de los otros como biógrafos. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchos casos supone un cambio de ciudad, por ejemplo, y no necesariamente que se tengan que ir a una gran ciudad como pueda ser Madrid o Barcelona, ¿no? Sino que simplemente un cambio de ciudad, yo qué sé, pues vivo en Tenerife y me voy a Las Palmas o viceversa para estudiar, eso ya implica un cambio, una ruptura en la biografía, porque empiezas, por así decirlo, de cero, con nuevas amistades, nuevos grupos, nuevas redes interpersonales, y eso hace que quizás empieces a presentarte de otra manera, empieces a decir, pues, que a hablar de tu identidad de género o a hablar de tu orientación sexual de una forma mucho más abierta, ¿no? Bueno, hasta aquí estaría un poco lo que ocurre antes de la universidad, que como veis influye a lo que cómo, a quién llega y cómo se llega y a dónde se llega de la universidad, y posteriormente va a influir en el ámbito laboral. Ya una vez dentro de la universidad, sí que vemos que existen distintas barreras. Barreras y cuando nosotros hicimos nuestra investigación con Luis Puche,
que es con quien también he trabajado mucho de lo que os voy a contar hoy aquí, que ahora está en la Universidad de Málaga precisamente, veíamos, nos parecía interesante utilizar esta idea que surge de la diversidad funcional, discapacidad y demás, ¿no? Cuando están hablando de las barreras que se encuentran las personas que por cuestiones de diversidad funcional el acceso lo ven complicado, ¿no? No solo el acceso, sino también la permanencia, ¿no? Entonces, dividimos o encontramos diversos tipos de barreras. Las primeras serían las barreras epistemológicas, ¿no? Y la primera barrera que encontramos es esta idea de que la universidad es el espacio del conocimiento, ¿no? Del conocimiento así con mayúsculas, como si fuéramos meros cerebros pensantes que llegamos allí sin sexualidad, sin cuerpos, sin distintos tipos de cuerpos, sin vulnerabilidades, sin estar posicionados, sin raza, sin etnicidad, sin clase social, ¿no? Aquí es el conocimiento objetivo de por sí, ¿no? Cuando sabemos que en realidad eso no es así, ni en la universidad ni en ningún espacio, ¿no? Otra cuestión es que la sexualidad en general, ni siquiera la diversidad sexual, la sexualidad en general está ausente del abordaje teórico en los currículos universitarios. Cuando la sexualidad aparece, igual que ocurre en secundaria, aparece de una forma totalmente biologicista, ¿no? Es decir, la sexualidad vinculada a la reproducción y a lo biológico. No se habla sobre la sexualidad desde un punto de vista sociocultural de cómo se construyen las desigualdades, qué tipo de representaciones se hacen, analizar todo eso, ¿no? Cómo se construyen las desigualdades en base al sexo y al género. Con una compañera, con Maribel Blázquez, escribimos un artículo que se llamaba Dejar la sexualidad en la puerta del aula, porque efectivamente la sexualidad está presente en la universidad. Está presente en la cafetería, está presente en los corrillos, está presente en un montón de espacios donde se habla de sexualidad y en muchos casos también se practica la sexualidad, ¿no? Entonces, lo que pasa es que parece que ocurre que llegamos al aula, cerramos la puerta y es un tema que no se puede nombrar ni hablar en determinados contextos, ¿no? Luego, si queréis, por no alargarme, puedo poneros algún ejemplo. Y luego esta idea de que la universidad se presenta como un espacio androcéntrico, eurocéntrico, heterocéntrico y ciscéntrico, ¿no? Como un poco en línea con lo que habíamos planteado al principio, ¿no? Como sujetos capaces, autónomos, sin afectividad y consagrados al conocimiento y la ciencia, y por supuesto heterosexuales y cisexuales. Además de estas barreras epistemológicas, también veíamos barreras físicas y arquitectónicas, ¿no? Y aquí sobre todo pensábamos en el colectivo trans, ¿no? Me gusta esa imagen de algo que para la mayor parte de las personas es tan cotidiano como ir al baño y cómo los espacios arquitectónicamente están organizados para que cada vez que vayamos al baño en la universidad tengamos que definirnos como hombres o como mujeres, ¿no? Ante nosotros y ante todos los demás, ¿no? Entonces yo creo que las personas trans en la universidad lo que nos muestran es ¿dónde están esos espacios separados para hombres y para mujeres? Los baños, los vestuarios, ¿no? Las actividades deportivas, los equipos de fútbol de hombres y fútbol de mujeres, rugby de hombres y rugby de mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Son espacios en los que la universidad estamos constantemente reforzando este binarismo, por así decirlo, ¿no? Y el tema de los vestuarios, pues en el caso de la homofobia y la transfobia, constituyen lugares especialmente marcados y amenazantes en la construcción de una masculinidad excluyente, ¿no? Yo creo que, sobre todo en el caso de los varones, el vestuario masculino es como el espacio, por el tema de la masculinidad esta tradicional, que es prácticamente intrínseca a la homofobia, donde hay que performar esa homofobia, transfobia, LGTB-fobia. Después encontramos también barreras burocráticas, ¿no? Todos esos documentos universitarios con nombre y donde se marca el género, el carnet de la universidad, las listas de clase, la dirección de email, el campus virtual, las calificaciones, etcétera, etcétera, ¿no? También ahí esto supuso un reto para la Complutense cuando hicimos el protocolo de reconocimiento del nombre y el género de las personas trans, con autodeterminación, es decir, la gente nos decía, yo quiero que se me llame con este nombre y que se me trate con este género, y la universidad no tenía ningún problema en hacerlo, por supuesto cumpliendo con la ley que tenemos en la Comunidad de Madrid, pero ahí nos dábamos cuenta de la cantidad de bases de datos, de espacios, de elementos de la universidad donde aparecía el nombre y el género, ¿no? Cuando teníamos que ponernos en marcha para cambiarlo en todas esas bases de datos y en todos esos espacios, ¿no? Y luego los formularios que
que no están pensados para personas trans, que no están pensados para personas no binarias, aunque cada vez más formularios sí lo están. En la Complutense ya se está trabajando para incluir una tercera casilla para las personas no binarias. Por ejemplo, el programa que tenemos para estudiantes Erasmus, que es un programa que viene desde Alemania, ofrece varias posibilidades, no solo hombre y mujer, persona no binaria, prefiero no definirme, etcétera. Y también la cuestión cuando en los formularios se preguntan por padre y madre, ¿no? Por ejemplo, esta idea que no está presente todavía, la posibilidad de que haya familias que vayan más allá de la familia nuclear heterosexual. Y por último, las barreras simbólicas, ¿no? Y yo creo que en este sentido la principal es la invisibilidad de las personas LGBT. Por supuesto, las personas LGBT, muchas están en la universidad, a pesar de esas dificultades que podíamos haber comentado al principio, pero no son visibles en general, ¿no? Es decir, faltan referentes de personas LGBT. Curiosamente, o no tan curiosamente, el alumnado es el que está empujando, yo creo, esta visibilidad. Cada vez más son los chicos y chicas, nuestros estudiantes, los que y las que están haciéndose visible y demandando a la universidad el reconocimiento. Pero, por ejemplo, sí que está claro que los hombres gays son más visibles que las mujeres lesbianas y bisexuales y que las personas trans. Y esto se ve también cuando estamos hablando de los cargos académicos, ¿no? En mi universidad, en la Complutense, tenemos vicerrectores abiertamente gays, decanos abiertamente gays, vicedecanos abiertamente gays, directores de departamentos, es decir, prácticamente en todos los estamentos, pero no ocurre tanto con el tema de las mujeres, ¿no? Es decir, las mujeres no son tan visibles. ¿Es esto un problema de las mujeres que son más vergonzosas o como hay veces que se dice, bueno, pues oye, pues que se visibilicen o lo que sea? No, 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 no. O sea, si es algo estructural, si lo que estamos viendo es que estructuralmente los hombres gays lo están diciendo y las mujeres no, algo no estamos haciendo bien como universidad con las mujeres lesbianas y bisexuales porque no lo están diciendo, ¿no? Es decir, eso es un síntoma de que como universidad no nos estamos mostrando como una universidad que respeta a las mujeres bisexuales y lesbianas, ¿no? Y aquí el tema de la visibilidad, ¿no? Esta universidad es el primer lugar donde trabajo donde no he conocido a ninguna persona homosexual, por poner un ejemplo. ¿Me parece curioso? Pues creo que existe el temor a ser rechazado o cuestionado por ello. Aclaro que nadie está obligado a hablar sobre el tema si no lo desea, pero es cuando menos curioso que todas las personas que trabajamos en la Universidad de Zaragoza, ninguna sea homosexual. Vamos, que me resulta imposible de creer, pero alguna razón debe haber para que exista este secretismo. Obviamente hay personas en la Universidad de Zaragoza que sí que son visibles, personas LGBT que son visibles, pero en concreto esta persona que participó en el estudio no conocía a ninguna, ¿no? Entonces le llamaba la atención eso que también podemos extender a otros ámbitos laborales. Y que por supuesto tiene una influencia, porque si resulta que el profesorado, los y las investigadoras de referencia, el personal de administración y servicio no se puede visibilizar como persona LGBT, también estamos mandando un mensaje a los y las estudiantes, ¿no? Estábamos con las barreras simbólicas y bueno, pues esta ausencia de plataformas institucionales específicas, es decir, de oficinas específicas, espacios específicos desde la universidad, no tanto asociaciones de estudiantes LGBT, que sí, que también son importantes que existan y que hay que promoverlas, o grupos de investigación, sino como algo que sea institucional desde el ámbito de la propia universidad, ¿no? Y luego, ese miedo que hemos dicho antes, ¿no? A encontrarse con el 20% del alumnado, del personal de docente investigador o del personal de administración y servicios que sea homotransfóbico, ¿no? Entonces, esa amenaza potencial, ese horizonte de la injuria, como que está siempre ahí. Y, por supuesto, y esto también sale en las investigaciones, las miradas, ¿no? Es decir, a lo mejor no hay una agresión de que te insulten o que te digan, pero las miradas, cuando te remedan por detrás, o los cuchicheos, o las risitas, cuando alguien pasa por un pasillo o alguien participa en clase o en una reunión de departamento, ¿vale? Entonces, a partir de nuestro trabajo de campo y a partir del proyecto allí sí que vimos que sigue existiendo la LGTBI-fobia en la universidad. No porque la universidad sea más o un espacio más hostil que el resto de la sociedad, sino porque forma parte de esa sociedad, ¿no? Y además, estas situaciones de homofobia, lesbofobia, transfobia, no solo se dan por parte de docentes y de personal de administración y servicio hacia el alumnado, sino que también lo vemos desde el alumnado hacia los docentes y hacia el personal de administración y servicio, las pintadas en la puerta de la universidad, en una pizarra, los comentarios en Twitter, es decir, vemos que se da entre todos los estamentos, pero también se da entre iguales, es decir,
alumnado contra otra parte del alumnado, profesorado que hace comentarios respecto a otra parte del profesorado y el personal de administración y servicio. Todo esto en un contexto absolutamente jerarquizado como es el contexto universitario, ¿no? Es decir, donde las relaciones de poder y la jerarquía están muy presentes y un contexto, por lo menos la universidad pública, en el que cada vez estamos viendo un proceso de precarización, ¿no? Por ejemplo, un caso que salió, un chico que trabajaba de secretario, ¿no? O sea, administrativo en un servicio, un día en el café comenta, pues, ¿qué has hecho este fin de semana? Ah, pues yo me he ido con mi novio al cine a ver tal película. Y entonces, a partir de ese momento, su superior, este chico tenía un contrato temporal, el superior a partir de ese momento empieza a hacer comentarios de un funcionario, contrato fijo, su jefe, de cómo echo de menos cuando éramos jóvenes y nos íbamos a pegar palizas a los gays, ¿no? O a los maricones, mejor dicho. Es decir, este tipo de situaciones las encontramos. Pero es que este tipo de situaciones las encontramos porque nos hemos puesto a preguntar por ellas y a escucharlas, pero si no, están invisibilizadas y la gente se cree que no ocurren. Pero no ocurre solo en esta universidad, probablemente ocurra en todas, ¿no? Ayer os presentaron este esquema del trabajo que coordinó Concha y yo creo que es muy importante todas estas que ya hemos visto de los insultos, del mobbing, este tipo, pero fijarnos en lo que se comentaba ayer, en los comentarios, en las bromas, en los rumores, es que fulanita es lesbiana o es que menganito es bisexual o lo que fuera, ¿no? Y sobre todo la cuestión del ocultamiento, que también se da en el ámbito laboral, ¿no? Es decir, cuál es la consecuencia del rumor, cuáles son las consecuencias de las bromas y de los comentarios y cómo se eliminan otras características de tu perfil personal y profesional, ¿no? Yo, por ejemplo, una compañera de otra facultad, pues se encontró con un compañero de mi facultad y le dijo, ah, pues mira, yo en tu facultad conozco a José Ignacio Pizarro. Y le dijo, vaya hombre, el maricón, ¿no? Es decir, yo ya no soy profesor de antropología social, no soy director de un grupo de investigación, no soy vicedecano, no soy mejor o peor profesor, sino que ya simplemente todo eso desaparece y yo paso a ser definido únicamente por mi orientación sexual, que además, desde un punto de vista totalmente despectivo, ¿no? Y además tenemos otra dificultad que es los contextos internacionales, o sea, la universidad que tiende a la internacionalización. Hemos visto que esta es la situación en España, pero claro, ¿qué es lo que pasa si tú, por ejemplo, este es un caso real, ¿no? Eres una mujer que se dedica a las matemáticas, eres lesbiana y resulta que el principal congreso de tu disciplina tiene lugar en Rusia. ¿Vas a ir a Rusia siendo una mujer abiertamente lesbiana? ¿Te tienes que ocultar si vas a Rusia? ¿Dejas de ir al Congreso con lo que se supone para tu carrera académica? Y cuando digo Rusia, podemos pensar en muchísimos espacios, ¿no? Es decir, intercambios docentes, intercambios de investigación, que a lo mejor en determinados países o no quieres o ni siquiera puedes o te planteas trasladarte, ¿no? Entonces, todo esto hace que también muchas veces, al igual que ocurre, probablemente mañana nos comentarán también más de esto, que los espacios informales es donde se piensan proyectos, donde se conoce gente, donde se establecen redes, en los congresos, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú no vas a esos espacios, no hablas de tu vida, ya pasas a ser el raro, la rara, este tipo, algo oculta, ¿no? Y todo eso se une a una visión que te dificulta al final la promoción laboral también en el ámbito de la universidad. Y aunque mañana, no sé si Óscar os va a dar estos datos, probablemente sí, referidos al conjunto de la sociedad, pero fijaos, en el proyecto ADIM participaron, pasamos una encuesta, os lo contaré un poquito, y había 472 personas LGBT que trabajaban en las universidades, ¿no? Estas personas, el 12% estaba totalmente en el armario en su vida privada, que ya me parece un dato bastante fuerte, es decir, más de 1 de cada 10 personas LGBT no se lo dice a nadie, ni siquiera en su vida privada. Pero resulta que el 25% solo era visible con algunas personas, el 32% con la mayoría y el 32% también abierto totalmente su vida privada. ¿Qué ocurre cuando van a trabajar, en este caso, cuando van a trabajar a las universidades? Que vemos cómo el porcentaje de personas que está totalmente en el armario o mayormente en el armario crece significativamente, ¿no? Pasa del 37% al 54%. Esto lo que nos está mostrando es que efectivamente las universidades son espacios, como espacio de trabajo, son espacios hostiles, más hostiles que la sociedad en general para las personas LGBT. Y si sumamos este 18%, estamos hablando ya de un 72% de personas que no lo pueden decir a todo el mundo en su ámbito laboral. Porque este 18%, aunque sea visible con la mayoría de personas, si hay gente a la que no se lo tiene que decir,
Eso es bastante significativo. Tú imagínate que eres judío y no lo puedes decir en tu trabajo a todo el mundo. Y dices, es que bueno, hay determinadas personas que no le puedo decir que soy judío, porque claro, puede tener consecuencias en mi carrera profesional. Obviamente estamos hablando de una situación de discriminación que todo el mundo la ve claramente, ¿no? Pues aquí podríamos hacer un paralelismo con esa situación. ¿Y qué ocurre con los distintos sectores dentro de las personas que trabajan en la universidad? El personal docente e investigador, el personal docente e investigador en formación, los que siguen las personas, lo que antiguamente se llamaba becarios, que ahora no son becarios porque tienen contrato, y el personal de administración y servicios. Y vemos como la cosa está bastante más complicada para el personal de administración y servicios que para el personal docente e investigador, y el personal docente e investigador, que normalmente es más joven, es más abierto, pero fijaos que el porcentaje sigue siendo también bastante alto, ¿no? Un 15% que no se lo dice a nadie. No tenemos mucho tiempo, creo que me quedan como unos 5 minutillos, por hablar del tema de la docencia. Pues es que resulta que nos encontramos que no existen titulaciones específicas sobre diversidad sexual o identidad de género, aunque hay demanda, ¿no? Pero bueno, ¿por qué esto no existe? Porque es difícil crear nuevos estudios y aún así a día de hoy pues tenemos un par de másteres, máster universitario en estudios culturales y artes visuales con perspectiva feminista y queer, y el máster universitario en estudios LGBT de la Complutense. Asignaturas, pues es que hay en toda la Universidad Española, en todos los grados y másteres, apenas hay asignaturas sobre diversidad sexual e identidad de género, ¿no? Quitándolas de estos másteres, pues por ejemplo, en la Universidad de Málaga una asignatura sobre titulada Comunidad de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, o en el máster de las universidades catalanas de género, pues una asignatura sobre estudios gays, lesbianos y queer. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que el profesorado, más o menos según su formación y sus intereses, lo meterá, si puede y quiere, en asignaturas más amplias, ¿no? Por ejemplo, esto lo vemos en los másteres de formación del profesorado. Suele haber una asignatura de atención a la diversidad en educación en la que muchísimos docentes, cuando hablan de diversidad, no incluyen la diversidad LGBT y otros aprovechan para meterlo aquí, ¿no? Y lo que sí que hay mucho y cada vez más son cursos, jornadas, congresos que reconocen créditos ECTS que son optativos, ¿no? Es todavía un poco así en la periferia de la docencia. ¿Qué pasa con el tema de la investigación? Pues que es difícil también conseguir financiación para hacer este tipo de investigaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque para que a ti te financien un proyecto de investigación, tú necesitas que todas las personas que te lo evalúan te den la máxima puntuación, porque son muy competitivos, ¿no? Entonces, si a ti te va a evaluar una persona que forma parte de ese 20%, que es un porcentaje bastante alto, pues probablemente tu proyecto de investigación no va a salir adelante. A pesar de todo, cada vez existen más proyectos financiados sobre cuestiones de diversidad sexual e identidad de género, sobre el colectivo LGBT y demás, ¿no? Pero sí que es cierto que incluso para muchas personas que empiezan a trabajar sobre estos temas, este objeto de estudio puede suponer un lastre. Es decir, no es lo mismo estudiar el autismo o la crianza del champiñón que la diversidad sexogenérica, ¿no? Porque luego lo vamos a ver, a lo largo de toda tu carrera académica, las personas que somos docentes, investigadores e investigadoras, estamos constantemente siendo evaluados, ¿no? Y ahí te puedes encontrar con personas que, por motivos que no son académicos, sino meramente ideológicos, pues te evalúen negativamente, ¿no? Por ejemplo, esta persona decía, las personas que investigamos sobre temas de identidad de género hemos sido discriminadas durante décadas y se nos han denegado sexenios de investigación por considerar que nuestras publicaciones eran divulgación y un mero pasatiempo. Personalmente tuve que reorientar mi investigación para poder conseguir algún sexenio en la CNI. Creo que algo se ha avanzado en este sentido, aunque las lesbianas feministas ya no podremos recuperar el reconocimiento académico. Me consta que ahora lo queer vende mucho en nuestro país y lo gay también. El caso de las personas bisexuales y trans lo desconozco, pero respeto el reconocimiento a las lesbianas sigue siendo una asignatura pendiente en nuestra sociedad, ¿no? Entonces vemos claramente aquí cómo determinados temas suponen un lastre y lo que hemos dicho antes, no es lo mismo ser gay que lesbiana, que bisexual o que trans o que queer, ¿vale? Y ojo, porque también desde diversos colectivos se está haciendo un ataque a docentes, investigadores e investigadoras, programas o instituciones que trabajan la igualdad entre hombres y mujeres y los derechos de las mujeres, cuestiones de feminismo, cuestiones que tengan que ver con el aborto, con la intervención educativa, lo que llaman ideología de género. Las personas que trabajan, que hacen investigación sobre derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, y además a
ataques que solían venir desde, por así decirlo, desde los movimientos más de ultraderecha, pues últimamente también hay una parte del feminismo que también está censurando, que quiere censurar la investigación sobre determinados temas, ¿no? Prostitución, temas relacionados con reproducción asistida, trans y demás, ¿no? Lo estamos viendo en el debate actualmente, ¿no? Entonces, sin embargo, sigue faltando investigación en la mayoría de los campos que tienen que ver con lo LGBT, ¿no? Desde nuevas formas de exclusión, envejecimiento, memoria histórica y demás, ¿no? Y sin embargo, los productos universitarios tienen un gran potencial, ¿no? No solo las tesis. Por ejemplo, este es el caso de un chico trans que no encontraba nada sobre transexualidad y encontró un trabajo de fin de grado que le ayudó mucho en su experiencia personal, ¿no? A raíz de leer ese trabajo de fin de grado de la Universidad de Salamanca que se colgó en Internet, pues le sirvió para entender muchas cosas que no encontraba en otros espacios, ¿no? Y aquí rescato esta frase, ¿no? de Chin y Kramer, que dicen que existe una necesidad social y legal de que la universidad produzca un conocimiento que sea emancipatorio, ¿no? Bueno, tenemos 16 leyes autonómicas hasta 2019 sobre realidades trans y LGBT y la mayoría de ellas tiene un apartado que habla de la universidad, ¿no? Y que dice pues que la universidad debe formar profesionales, incorporar la diversidad LGBT al currículum, que tiene que haber medidas institucionales para que ni los y las trabajadoras ni el alumnado sean discriminadas en el ámbito universitario, que tiene que hacer formación y sensibilización en la universidad, no solo al interior de la universidad, sino a toda la sociedad, ¿no? Que tiene que dar una atención adecuada a las personas trans y, muy importante, hacer investigación no estigmatizante en materia de LGBTI. Porque, fijaos, la mayoría de leyes, o muchas leyes LGBT autonómicas dicen que hay que hacer investigación sobre estas cuestiones. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas LGBT en el ámbito laboral? ¿Qué pasa con las personas trans en el ámbito laboral, en el ámbito educativo? Y se están quedando en papel mojado. Y la universidad podría tener o debería tener un papel protagonista en este tipo de investigaciones, ¿no? En hacer investigaciones de calidad. Cada vez existen más grupos de investigación, cada vez existen más redes formales e informales, y bueno, no voy a hablar mucho del proyecto ADIM, pero es un proyecto del Gobierno de España con el Gobierno de Portugal, donde participamos desde la Universidad Complutense, y había 16 grandes empresas españolas y portuguesas y 8 universidades de España y Portugal que participaron en esta investigación, donde se hizo un diagnóstico de qué estaba pasando en cada universidad, una encuesta, algunos de los datos os los hemos mostrado, formaciones, encuentros, y ahora pues también sacamos una guía y unas videopíldoras que tenéis colgada en los enlaces de esta charla, y un curso, un Massive Open Online Course de estos, un curso abierto que esperamos que esté disponible antes de este verano. ¿Qué se pueden hacer? Pues políticas, declaraciones, tener servicios específicos, ¿no? Como algunas universidades están teniendo servicios específicos para el colectivo LGBT, planes de igualdad, algunas los ponen en los planes de igualdad de género y otras en otros planes de igualdad de diversidad, ¿no? Y protocolos específicos, ¿no? Frente al acoso, para el cambio, para el reconocimiento de nombre y género de las personas trans. Hay algunas buenas prácticas, por ejemplo, el año pasado, en 2020, en plena pandemia, 5 universidades se unieron para hacer el orgullo universitario, hicieron campañas en línea, ¿no? Como estas de Somos Heterogéneas, y se hicieron como 9 sesiones donde participaban personas de distintos ámbitos universitarios sobre distintas cuestiones que tenéis ahí, ¿no? Desde audiovisuales, educación física, derecho, investigación, etcétera, etcétera. Por cierto, Marina Sáenz, que la veo ahí, ha sido nombrada presidenta del Consejo de Participación LGBTI estatal, y me parece muy importante que una persona que viene del ámbito de la universidad ocupe este puesto. Esta guía también es muy interesante, de las universidades catalanas para incorporar la diversidad sexual y identidad de género. Y bueno, hay redes internacionales también sobre la cuestión, ¿no? Yo creo que el principal indicador de que se están haciendo bien las cosas es cuando en los pasillos de las universidades, en las cafeterías, en las bibliotecas, vemos que las parejas del mismo sexo expresan su afectividad, o que las personas expresan su identidad y expresión de género libremente. Y bueno, ¿qué retos tenemos? Y esta ya es la última diapositiva. Pues yo creo que convertir
que las universidades tienen que ser laboratorios de formas alternativas e inclusivas de convivencia. O sea, la universidad tiene que estar en la avanzadilla de todos estos cambios sociales, ¿no? No puede ir a rebufo de esos cambios, ¿no? Incorporar esta problemática, lo que hemos dicho antes, crear servicios específicos, tener protocolos, el tema de la formación, no solo al alumnado, sino también al profesorado y al PAS, incorporarlo en el currículum, asignaturas, estudios y demás. Por supuesto, hacer investigación y tener y constituir un apoyo. Todo esto con el apoyo legal de las leyes que hay en las comunidades autónomas y las leyes estatales que esperemos que finalmente lleguen, ¿no? Y con esto, bueno, hay un artículo que os voy a pasar, pero con esto yo creo que, como hemos empezado 5 minutillos tarde, me he ceñido a los 45 minutos que habíamos hablado con la organización. Entonces tenemos todavía 10 minutos, si os parece, para comentarios, preguntas, reflexiones que queráis compartir. Y ahora a ver si consigo dejar de compartir esto aquí. Muchas gracias, Ignacio. La verdad que ha sido una ponencia muy ilustradora. Además, has conseguido sintetizar muchísimos de los ejes que hay que analizar efectivamente con lo que está sucediendo en el ámbito universitario. A ver, yo les recordé hace un poquito que teníamos ahora un espacio para turno de preguntas. Eh, de momento, por lo menos que me haya llegado a mí, veo que uno de los comentarios que sí que han puesto señala una de las personas participantes que en esta misma línea que estaba comentando Ignacio sobre materias y estudios con este contenido, que existe un informe de la Universidad de Córdoba del 2018 que lo aborda y nos pone por aquí el enlace, ¿vale? Como yo les recordé ayer, estos enlaces que ustedes vayan mandando, se va a habilitar una pestaña en la página de web de las jornadas y iremos incorporando todas aquellas cosas que también las personas participantes nos digan como documentos de interés y que consideren que pueden aportar al resto, porque también uno de los objetivos de la jornada es crear todas aquellas sinergias posibles y hacer un cuerpo común que nos permita estar compartiendo y avanzando en esta materia. Ignacio, y no sé si querías comentar algo en relación a este estudio que nos compartía este compañero. No, no lo puedo ver en las preguntas. Tengo aquí dos preguntas de Begoña del Carmen, Martel, bueno, comentarios, Martel, pero no me llega el enlace este que has comentado. No lo conozco, el estudio este de la Universidad de Córdoba, pero me encantaría conocerlo porque justo estamos recopilando toda esta información. Obviamente cada vez se están moviendo más cosas y destaco aquí también lo que comenta Begoña, por ejemplo, del caso de La Laguna. O sea, que sí que es verdad que cada vez más universidades están empezando a abordar estas cuestiones. De hecho, se está intentando crear una red que todavía solo puede ser informal sobre la cuestión. Y sí, cada vez más también, cada vez más universidades están incorporando los protocolos para el reconocimiento del nombre y el género del el alumnado trans, afortunadamente. Aunque por desgracia, esto es como siempre la botella medio llena o medio vacía, aunque por desgracia no todas lo tienen, ¿no? Pero qué bien que cada vez más universidades se van uniendo a esto. Y también comenta Begoña un título propio de el experto en pedagogías feministas y queer. Lo que pasa, este no lo he puesto porque esto es lo que yo llamaba la periferia de las formaciones, es decir, no son títulos oficiales. ¿Me explico? O sea, que un título propio, por ejemplo, no te haces un doctorado. Un máster sí te haces un doctorado. Las asignaturas lo mismo. No es lo mismo tener un curso o tener una asignatura que realmente está en una carrera, yo qué sé, en la carrera de medicina, que tengas una asignatura que trabajes esta cuestión o en psicología o en lo que fuera, ¿no? Es decir, que sí que vemos cada vez más, hay títulos propios, etcétera, pero justo lo que es, y probablemente hay alguno más, y si hay alguna persona aquí que lo sepa, pues que nos lo comente, pero nosotros hemos encontrado esos dos másteres oficiales y, por ejemplo, la Universidad de Salamanca me consta que también ha sacado ahora un máster que es un título propio también, etcétera, ¿no? Y luego el tema de las asignaturas, que esperemos que cada vez haya más y que efectivamente no demos abasto para contar todas las experiencias.
Había Creo otra que sí, pregunta. que tienes otra pregunta, ¿verdad? Es que yo no la puedo ver porque te la han dirigido a ti, entonces si tú mismo nos la compartes. Pues es que resulta que, a ver qué lo veo yo aquí, yo solo veo las de Begoña y ahora no sé por qué no veo ninguna. Creo que era una de Silverio, comentaba, pero no sé si lo... Vale, mira, esta sí la estoy viendo yo ahora, se ve que Sí. me la redirigió, ¿vale? Dice, muchas gracias al ponente por su interesante intervención. ¿Cuáles cree que son las resistencias en el ámbito universitario para la incorporación de la diversidad LGTBI en la enseñanza universitaria? Un saludo. Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos las resistencias que podemos encontrar en cualquier parte de la sociedad, ¿no? Estos colectivos que puedan ser más ultraconservadores o similares que he comentado antes. Pero luego hay unas resistencias que tienen que ver con las propias dinámicas universitarias, ¿no? Por un lado, fijaos que hace unos años especialmente, y aquí hay que reconocer que fueron los institutos de estudios feministas, de estudio de género, de estudios de las mujeres, los que dieron cabida a las personas que queríamos trabajar sobre estas cuestiones, porque es que un problema, y esto hay bastantes casos, de gente que quería hacer investigación sobre homosexualidad, sobre, yo qué sé, lesbianismo en la literatura del 19 o lo que fuera, no encontraban directores o directoras que quisieran dirigirles. Y cuando nos hemos puesto a trabajar sobre estos temas, pues quizás hace 20, 25 años, 15 años incluso, han sido normalmente mujeres feministas, que no tenían miedo a que se las identificara con el colectivo LGBT, porque esto es algo que también pasa. O sea, yo recuerdo perfectamente, bueno, ya estoy ya con las canas estas, ¿no? Pero a principios de los años 2000, cuando yo presenté mi tesina para la suficiencia investigadora, un miembro del tribunal lo cogió así, como si tuviera, yo qué sé, el trabajo que fuera a contagiar algo, dijo, bueno, yo este trabajo no puedo comentar nada porque a mí este tema me pilla muy lejos. ¿No? Es decir, o sea, me pilla tan lejos lo de la homosexualidad que ni siquiera puedo leerlo ni comentar nada, ¿no? Es decir, ese tipo de comentarios no hacen tanto tiempo, ¿no? Entonces yo creo que una de las resistencias está ahí, está en la homofobia, está en esa masculinidad tóxica y demás. Y luego hay otra resistencia más estructural, ¿no? Que tiene que ver con, claro, a lo mejor las personas que en ese momento éramos doctorando, hoy en día, yo por ejemplo soy profesor titular, o hay muchas personas que son catedráticas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que ya ocupamos otros puestos en la universidad que sí que nos es más fácil acoger las iniciativas que están llegando. Pero para que se planteen nuevos estudios, nuevas carreras, es complicado, porque hay que pasar una serie de requisitos, los de la Agencia Nacional de Acreditación de la Calidad, ¿no? La ANECA, que tiene que haber pues X número de docentes que trabajen sobre estas cuestiones, ponen de acuerdo. O sea, por ejemplo, el máster en estudios LGBT de la Complutense, Fran Zurian, que es el coordinador, pues fue prácticamente una pesadilla burocrática para poder sacarlo adelante. Pero sí se puede, es decir, si existe el respaldo político de la universidad que se quiere hacer, al final se hace, ¿no? Y yo creo que esas serían las principales, ¿no? Es decir, que a la universidad también, y también depende de las universidades, a la universidad le cuesta moverse, no es como un dinosaurio ahí que para incorporar nuevos estudios y demás, pues los procesos son a veces burocráticos. No sé si tú tienes alguna más, Ignacio. He visto que ha entrado una de Alejandro, o un comentario, Alejandro Melián, pero tampoco lo puedo ver. Los veo cuando entran, pero luego no. Ay, espérate, que aquí veo un chat. Ah, mira, sí, aquí puedo verlos ya. Ahora, por fin. Es que no sabía cómo entrar a verlos. Es por si te ha entrado a ti, yo no lo estoy visualizando, ¿vale? Por si te la han Ah, dirigido vale. solo a ti. Alejandro deja el enlace, sí. Silverio comentaba las resistencias. Ujú. eh, Sí, Sergio, sí, el de la universidad. Y sí, ahora veo sí. aquí también, un segundín, porque he visto también Vicky Barambones, no sé si ha metido un... No, vale. Vale, yo lo de Vicky no lo veo, pero entiendo porque ella nos lo comunicó por un correo que querían compartir también un enlace a un informe y una campaña de SEAR que es de interés. A ver, es que a mí no me ha entrado, Sí, pero debes no estar solo es un estudio, no solo es una campaña, sino que también hay un estudio de CEAR que un habrá sobre informe. la situación de las personas migrantes o demandantes de asilo al ámbito, a las personas LGBTIQ Sí. al ámbito laboral. O sea que yo creo que sí que puede ser muy interesante también para las personas que estáis interesadas en estas jornadas,
tener acceso a ese estudio y a la presentación del mismo, que también está colgada. Entonces, si Vicky lo puede Sí. compartir, sería genial. Sí, Vicky nos lo ha compartido y entonces lo vamos a albergar también en la página web de la jornada, ¿vale? Como les digo, a partir de mañana va a haber una nueva pestaña y todos los informes y documentación que las personas participantes nos están haciendo llegar, pues ahí también la incorporaremos y la podrán consultar. Bueno, en tanto que no hay más preguntas, yo sí, para cerrar ya, sí que te formularía una que va en línea de lo de un poco las resistencias que comentaba, nos decía Sergio, ¿no? Pero un poquito más allá y con respecto a algo que tú incluso has mencionado, ¿no? Que es cómo puede llegar, es decir, así como está esto de dejar la sexualidad fuera del aula, también se llegan a hacer aquellas situaciones donde quienes hacen esos comentarios, ¿no? Ujú, Lesbófobos, homófobos o transfobos, pueda llegar a ser el propio profesorado. Y como en algunas ocasiones no se entiende casi ni cómo la respuesta institucional pueda llegar a ser que es que hay libertad de cátedra y que entonces no se puede actuar contra ese profesorado que a lo mejor está en la parte más alta de la jerarquía porque puede llegar incluso a ostentar una cátedra, ¿no? Y ujú, ser personal funcionario y entonces, claro, ahí se quedan como en contraposición lo que las leyes supuestamente protegen como derechos básicos, ¿verdad? El que ujú, yo como alumna no tenga que estar siendo insultada y no tenga que estar siendo vejada con ese tipo de comentarios gratuitos que no tienen nada que ver con lo que se imparte y la capacidad de actuación que siente la institución que tiene frente a eso, ¿no? ujú, Ese punto tan conflictivo aparentemente, ¿no? Y que puede llegar a una inacción, o si no una inacción, a una dilación de lo que se hace, ¿no? Es decir, que, ujú. que, que se piense mucho lo que se va a hacer, se quede mucho eso sin respuesta a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Eh, ¿Cómo crees tú que se puede hacer frente a eso en el medio plazo? Porque no será de hoy para Sí. mañana, pero ¿por dónde puede ir caminando eso? Bueno, yo creo que la libertad de cátedra, que es algo muy importante en el ámbito universitario, igual que la libertad de expresión, que es muy importante en la sociedad, tiene unos límites y el límite son los derechos de los demás y el respeto a los derechos humanos de los otros. Es decir, tu libertad de cátedra tiene el límite frente al derecho a la educación, en una educación de calidad y una vida libre de violencia que pueda tener el alumnado y el resto de compañeros y compañeras, ¿no? Es decir, no es un derecho que está por encima de todos los demás, ¿no? De hecho, hay otros derechos fundamentales que están por encima de ese derecho, ¿no? Digo, de cara a la argumentación, ¿no? Que también se habla hoy muy en día mucho de la libertad de expresión. Y al margen de eso, yo creo, y por lo que hemos visto en la universidad y en la propia oficina, por un lado tenemos un procedimiento en las universidades que es la inspección de servicios. Muchas veces pensamos que a la inspección de servicios solo puede acudir el profesorado o los decanos o las decanas. No, cualquier estudiante puede ir a inspección de servicios a hacer una queja que normalmente va a tener que estar sustentada. Es decir, claro, lo que no se puede hacer es decir, tal profesor hace tal y no haya ningún tipo de prueba o, bueno, es como casi como si dijéramos un procedimiento legal, por así decirlo. Pero muchas universidades, como eso es tan complicado, lo que están haciendo es establecer protocolos. O sea, eso no quiere decir que, no haya, que si alguien considera no deba ir a inspección de servicios o, por supuesto, a la policía. Es decir, ante una agresión o una situación de acoso, la universidad no está al margen de la sociedad. O sea, también se puede acudir a la policía a denunciar este tipo de situaciones que se pueden dar en cualquier ámbito, ¿no? Pero yo creo que hay un tipo de situaciones que muchas veces también es verdad que tienen que ver con el desconocimiento o con la falta de sensibilidad y las universidades, y aquí yo vuelvo a decir, no puedo hacer un repertorio de todas las que lo tienen, pero sí me consta que cada vez lo están teniendo más, son los protocolos contra el acoso sexista por razón de género y en el caso de nuestra universidad, la Complutense, ese protocolo estaba abierto a la orientación sexual, identidad y expresión de género, ¿no? Y ahora se está trabajando en otros tipos de situaciones de acoso que también tengan que ver con otras diversidades, étnico-racial y tal. Es decir, que en esto que quiero decir, que hay como un procedimiento intermedio sin llegar a esas situaciones que, vuelvo a decir, en determinados casos hay que llegar, es decir, hay determinados comentarios que no se pueden hacer en el aula, que muchas veces el alumnado está denunciando, puede hacerlo de forma individual, pero también hemos visto casos donde lo están haciendo de forma colectiva, que sí que han salido a los medios y que sí que tienen una influencia y yo creo que la gente cada vez es más consciente de que hay determinados comentarios que no se pueden hacer en clase, ¿no? Pero en aquellos casos que sí ocurran, existirían estos tres niveles y en las universidades donde existen estos protocolos que muchas veces tienen más una intención educativa o reparativa,
yo creo que también es interesante acudir a ellos, ¿no? Me parece es decir, y esto sí que lo he visto, ¿no? Hay veces que la gente hace determinados comentarios sin ser conscientes de que hacen sentir mal a muchas personas y muchas veces a través de la formación, a través de los procesos de conciliación, se pueden solucionar esas situaciones. Pero vuelvo a decir, si las situaciones son graves, pues a inspección de servicio y si son muy graves, pues a la policía directamente, ¿no? Bueno, Lo que pasa muchas que gracias. entiendo las dificultades porque, claro, hay veces también diría una cosa, no hace falta que esto se ocurra durante el curso, cuando ya tú tengas tu nota y tengas tu calificación, porque muchas veces el miedo del alumnado es que esto me va a afectar a la nota, me va a tomar manía o lo que fuera. Bueno, se puede hacer una vez que has aprobado ese curso y luego tener el apoyo, por supuesto, de estas oficinas, que yo creo que sí que son un buen instrumento. Pues Y os muchas pasaré gracias. también el artículo de la universidad para que lo cuelgues también, Begoña, porque presentamos Luis Puche y yo muchas de las cuestiones que hemos comentado aquí en esta presentación. Ajá, muy bien, muchísimas gracias, Ignacio. Y antes de cerrar, ya puedo visualizar el comentario de Vicky, entonces Sí, lo voy a leer para compartirlo con todas las personas que están en la jornada. Ella te dice, gracias, Ignacio. Lamentablemente nos cuesta seguir investigando, pero con la ayuda de todas lo vamos haciendo. Como, como tu apoyo en el arranque de investigación en empleo. Y migrantes LGTBIQ+, que recién sacamos, entiendo que se está refiriendo a este informe de SER del que hablábamos, ¿verdad? Comparto con las personas participantes para seguir construyendo y nos envía el vínculo que, como les digo, ya mañana lo tendrán en la página web. perfecto. Muchísimas gracias, Ignacio. Ha sido muy interesante tu exposición y nos deja muchas cuestiones para reflexionar y seguir avanzando. Nada, gracias a vosotras y a toda la gente que ha participado. Ánimo con la mesa que viene después y con las sesiones de mañana. Muy bien, muchas gracias. Un Hasta abrazo, luego. hasta luego.